Yeah. Tony Laurenti nació en Uruguay, Montevideo, de padre italiano y madre chilena. Era un gran estudiante, con sueños de ser un gran jugador de soccer. Tuvo que emigrar a Estados Unidos, a Nueva York, y ahí conoció a su gran amada, Nelly Margarita Pérez Fantausi, llevando 40 años de casados, teniendo 3 hijos: Ana Laurenti, una gran profesional de la salud; Norberto Laurenti, narrador de soccer y hoy pastor; y esta servidora, Sandra Laurenti, comunicadora y servidora de Dios. Siempre estuvo apoyándonos hasta el final, un gran propulsor del balompié, reconocido como el padre del soccer. Él siempre apoyó a todos los niños de este país, reconocido por su gran labor en muchos lugares. Tony Laurenti escribió un libro llamado La Biblia del Soccer. Mi primer hijo, Cristian Antonio, lleva su nombre en honor a él, con un gran parecido a su abuelo, y estando orgullosa de que llevo el legado de él. Gracias, papá. Aunque no estés con nosotros hoy, llevamos tu apellido, llevamos tu nombre, y con amor te damos gracias por tu gran esfuerzo y trabajo. Dedicamos nuestro primer programa de Cancha en Cancha al historiador Tony Laurenti por su valiosa aportación al fútbol de Puerto Rico. Escuchemos sus memorias durante la presentación del libro Fútbol Puertorriqueño. Y por eso entré en esto, porque mucha gente habla de Pepe antes y después. Joaquín, digo, para, que acá en Puerto Rico había palmeras antes que vinieran ellos. Entonces, por respeto a mis amigos, que algunos están acá y otros están en el cielo, por sus esposas, por sus hijos, por sus nietos, es que yo entré en esto. El dinero es secundario. Si hay, bienvenido. Si no hay, bienvenido. Nadie se hace rico, creo. Pues bien, yo quiero presentar a unos amigos especiales. Primero que todo, a don Luis Villarejo, que es el maestro de todos los árbitros de este país. Y unidos los que te quieren y los que te odian, porque a los árbitros, acá hay otros más también que se juntan. Sin árbitros no hay fútbol. Y él fue el maestro de todos nosotros. Tomé un curso en el 69 de la Casa de España. Y él fue el profesor con 12 árbitros. Éramos 12 apóstoles, porque nunca subimos de cantidad, ¿no? Y para los árbitros dice, tenés que entrenarte. Digo, pero yo me entreno, yo tengo 28 años en aquel entonces, o antes, los 30. Y ¿por qué, Luis? Dice, sí, porque tenés que estar ágil de piernas para estar al lado de la jugada, que no te cuente, que el liniero no levante la bandera. Este libro traía consecuencias, los nombres de aquellas personas que hicieron cosas limpias y lindas. Y algunos son para la esposa, algunos son para los hijos y otros son para los nietos, pero la historia es lo que queda. Nosotros después nos vamos cuando nos vayan a buscar, ¿no? La mayoría, creo, para el cielo y los otros. Que me perdonen los que vayan para abajo. Paco Cordero. Él tiene un obsequio para Paco Cordero, yo también tengo un obsequio, no sé cuándo venir. Lo importante es que el espíritu de él también está acá. Fue la persona que en 1974 hizo Balompié en Marcha, que lo llegaron hasta el 82. Y una hora en televisión, era un dineral. Habían 4 misas católicas. Sacaron una y colocaron eso. Esa gestión fue hecha por el doctor Roberto Monroy, otro grande. Yo no sé cómo es que no están en el Hall de la Fama del deporte de acá, el doctor Roberto Monroy, un grandísimo líder, un grandísimo deportista y eso. Y otros grandes que merecen, don Luis Villarejo. Yo decía, ¿no? Sasso está, ¿qué están esperando? ¿Que se muera? Porque cuando se mueren a todos buenos, o le hacen en la calle, o... No. ¿Cómo está, señor? Un placer verte por acá. Placer es mío. Las instituciones se mueven. La institución culpable es la señora.
lo que hace el poder de convocatoria de una dama que se faja, ¿no? Muy bien, de acá voy a un velorio. Así que bueno, no voy a extrañar a Romano. La Canción Verde y otras. Programa de radio. $1 o $1000 o lo que sea, con mucho gusto, ni para. Ella es del grupo de jóvenes intercesores entre las drogas y el alcohol y ha dado charlas y talleres sobre la salud de los adolescentes. Fíjate tú cómo salgo yo presidente de la Federación de Fútbol de Puerto Rico. Que eso demuestra la humildad de una persona que, vuelvo y te digo, yo no me canso de alabarlo, aplaudirlo. Sí, porque si en aquel momento él dice, voy de presidente, olvídate que el presidente de la Federación de Fútbol no era yo. Te estoy hablando de Tony Lorente. Tony tenía un control absoluto de los equipos de estos muchachos de extranjeros y eso, más algunos de Puerto Rico. Y yo le digo a Tony, yo nunca he sido ambicioso en esto de puesto, pero, qué sé yo, me gustaría ser presidente de la Federación de Puerto Rico, porque creo que puedo aportar unas cuantas cositas, creo. Tony me dice, sí, hombre, Robert, yo me he hecho un lado, tú eres el presidente y yo soy el secretario, y así estuvimos juntos como 10 años, 12, 25 años, imagínate, 25 años, sin saber lo que era un sí o un no. Yo decía tal cosa, aprobado. Tony decía tal cosa, aprobado. Es decir, que había una camaradería entre este señor y yo, que ya te digo, si él hubiera sido otra persona, pues él hubiera corrido para presidente y hubiera ganado. Sin embargo, se echó a un lado para que fuese yo el presidente. Eso te da una idea de la amistad entre nosotros dos, hasta dónde llega. Mira, Tony Lorente, yo me acuerdo que desde los 13 años que yo te dije que empecé a hacer la selección de Puerto Rico, que fue cuando yo empecé a conocerlo, Tony Lorente fue el que dio a conocer el fútbol en todo Puerto Rico. Aun cuando no se quería que se escribiera de fútbol, Tony Lorente sacaba sus reportajes. Y me acuerdo que él sacó un reportaje de Santo Domingo, que todavía, de los Juegos de Santo Domingo, lo de los Junior Orange Bowl, también fue Lorente quien sacó el reportaje. Y para mí fue el padre del fútbol aquí en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico. El fútbol se dio a conocer gracias al señor Tony Lorente, cual aprecio mucho. Wow. Tony Lorente representó y representa la divulgación del fútbol cuando no se conocía, en los años, como te nombré, 60, 70, 80, cuando era otro deporte mayoritario. Y Tony Lorente merece tener una estatua porque era el que daba a conocer y divulgar todo lo que ocurría en el fútbol, tanto local como internacionalmente. A él y el doctor Roberto Monroy. Era una persona que amaba el fútbol, era una persona que se merece el mejor reconocimiento, ¿verdad? Venir a un país extraño y fomentar el deporte, cuando el deporte, ¿verdad?, se pudo haber caído o estuvo bastante débil. Él tuvo su programa, ¿verdad?, que inclusive una vez la selección nos invitaron al programa. Me acuerdo haber ido a WKQ, me acuerdo haberme puesto detrás del último, todo el mundo habló cuando íbamos para Martinica, y falta alguien más, yo ni ji ni ja, pero él sí se encargó de dar la noticia, ¿verdad? Siempre los fines de semana
él escribía, nosotros todos tenemos artículos de él guardados, ¿verdad? En nuestros álbumes de recuerdo. O sea que Tony Laurenti, yo creo que él sería nuestro padre del fútbol, porque nunca nos abandonó. Siempre se encargó de inclusive tenía su propio programa, así que sí, se merece lo mejor. Sobre Tony Laurenti te puedo decir que no entiendo hasta el día de hoy por qué Tony Laurenti no tiene un estadio de fútbol al nombre suyo. La contribución de Tony a nuestro fútbol es una titánica y gigantesca. Lamentablemente las cosas son como son, pero pienso que la contribución de Tony no se ha dado hasta el sol de hoy con ningún otro propulsor de nuestro deporte. Hablar de Tony Laurenti es hablar de una figura muy comprometida con el fútbol de Puerto Rico, a pesar de que no era puertorriqueño. Tony Laurenti, en mi opinión personal, ¿verdad? Yo lo considero el padre del fútbol infantil en Puerto Rico. Como persona, una excelente persona, amable, llevadera, comunicativa. Una excelente persona. Cuéntame alguna anécdota con Tony Laurenti. Fíjate, Tony tenía la virtud de no presenciar la mayor parte de los partidos, pero cuando escribía, transmitía a la persona que leía la noticia como si él hubiese estado viviendo ese partido en la cancha. Yo me acuerdo una vez que estuvimos jugando aquí en Country Club y él estaba haciendo una narración del partido, pues a través de su bolígrafo. Llamó para que le dijéramos las incidencias del partido. Y yo en ese día me acuerdo que fue un jueguito contra y creo que fue contra Nacional, que yo hice 2 goles, estaba jugando como delantero. Y él no estuvo en el juego, pero entonces cuando salió la noticia, me acuerdo yo que estaba, ¿cómo te digo? Cuando redactó la noticia, al momento de referirse a mí, me río ahora, ¿verdad? Se refirió a mí como el vikingo. ¿Ok? Yo me lo encontré luego en las prácticas de la selección y yo lo llamo, Tony, ¿puedo hablar contigo? Y yo riéndome le dije, ¿de dónde tú sacaste eso del vikingo? Me dice, no, lo que pasa es que con el pelo ese que tú tienes, el estilo ese de la barba, pues eso mismo es lo que parecía, un vikingo. ¿Ok? Y le dije, bueno, pues, y gracias a él, aunque mucha gente no me conoce, ¿verdad? Por ese apodo, siempre me conocen por Cáceres, pero pues él me bautizó como el vikingo. Mira, yo te diría que se merece el Balón de Oro, porque él dio a conocer el fútbol en Puerto Rico, a pesar de no ser puertorriqueño, él dio a conocer el fútbol, ¿verdad? Llevó el fútbol a todo Puerto Rico, a los sitios marginados, a los residenciales, a las barriadas pobres, ¿verdad? Para estimular a esos muchachos de que se desarrollaran en algún deporte y no cogieran la calle, ¿verdad? No se fueran para otro lado. Y de ahí salieron muchos futbolistas buenos, salieron muchos equipos buenos también, ¿verdad? En el programa de televisión que él presentaba por Telemundo, yo me acuerdo que yo siempre lo veía los reportajes que hacía en el periódico, porque yo tengo varios reportajes del periódico. Dio a conocer las estrellas como a Pelé, ¿verdad? Que lo trajo a Puerto Rico también, y ahí fue que los muchachos empezaron a conocer lo que era el balompié, lo que era una estrella en el balompié, ¿verdad? El rey del balompié como el rey Pelé. Y nos trajo mucha gloria a Puerto Rico. Mucha gente lo reconoce por todo lo que hizo con la juventud y con los niños pobres de este país. De Puerto Rico. Mira, Tony Laurenti, yo tengo sumamente agradecido
mi vida futbolística y le debo mucho a él, porque fueron más de 500 reportajes de periódicos que Tony Laurenti escribía de esta persona con los retratos jugando, y a la misma vez en la semana salía 5 y 6 veces en todos los periódicos de aquellos tiempos, en el Mundo, del Imparcial, en todos los periódicos, hasta el periódico de San Juan Star y hasta en revista. Tony Laurenti era una persona que no dejaba ni un detalle, y me gustaba mucho algo de él en la forma que él traducía el evento de la participación del juego, cómo él lo traducía. Y siempre había una foto reciente. Al otro día ya eso estaba en el periódico. Bueno, don Tony, ¿qué les puedo decir de don Tony Laurenti? Don Tony Laurenti fue la voz de nuestro fútbol. Fue el escritor por excelencia de las anécdotas de nuestro fútbol. Sin don Tony Laurenti nosotros no tendríamos ninguna constancia de lo que hicimos, y ni tampoco nadie que se fue a los periódicos a exigir de que el fútbol fuera noticia. Y yo creo que hay muchas cosas que muchos propulsores hicieron en el fútbol de Puerto Rico. Don Roberto Monroy tiene su lugar, los otros presidentes que pasaron antes, don Estrella, otros que han pasado por esa posición. Sin duda mi padre, que no tan solo fue técnico, apoderado, pues también presidente de la federación. Don Tony creó una cosa, yo creo que hasta más importante que todas esas otras cosas, que es la anécdota del fútbol. Cuando uno ve todos los deportes principales del mundo y de este país y de Puerto Rico, la crónica del deporte es esencial para saber cuál es la historia de nuestro deporte. Y don Tony se dedicó a eso. No tan solo se dedicó a eso, pero se dedicó también a la formación de jugadores en Llorén y en otros lugares. Él se abocó porque el fútbol se conociera. Y yo creo que ninguno de nosotros, ni los apodos que me puso él a mí, ni al Cano, ni al otro, ni a los de los que él escribió, de los movimientos que nunca nadie sabría o tendría el acceso de leer qué sucedió en esos momentos de no haber sido por don Tony Laurenti. Así que, don Tony, espero que estés allá arriba con el viejo, comentando, hablando en la tertulia del fútbol, pero agradecido toda la vida por haber sido el cronista de todos nosotros, de darnos a conocer a todos nosotros, y sin eso yo creo que un deporte muere. Y por usted, don Tony, el fútbol vive, y por usted nosotros podemos hablar del pasado, y gracias a Dios otros han podido venir a hablar del presente y el futuro. Así que muchas gracias, don Tony. Yo sé que usted me está escuchando ahí arriba.